Bueno, mis amados, vamos a continuar entonces con este tema que nos corresponde y vamos a compartir pantalla y vamos entonces a continuar con relación de la hermenéutica con otras esferas del estudio bíblico. Ya miramos en el anterior video el canon. Ahorita vamos en estos momentos con la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual y para qué me sirve la crítica textual? Miremos entonces. Decimos lo siguiente. La crítica textual es el estudio de los manuscritos antiguos de la Biblia para construir el texto más cercano al original. Dado que no poseemos los autógrafos, los escritos originales de los autores bíblicos, los estudiosos comparan miles de copias y fragmentos. Les voy a explicar eso para no leerle y leerle. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo, ¿sí? Nosotros no tenemos ningún original de la Biblia, ninguno. O sea, ningún libro original, ni el de Isaías, ni el de Génesis, ningún libro original. A esos libros originales se le llaman autógrafos, ¿sí? Pero no tenemos ningún autógrafo. Entonces, ¿qué tenemos? Copias de copias de copias de copias. Entonces, como en la antigüedad, en los pergaminos, los rollos, todo lo que escribían los antiguos, pues sí o sí se deterioraba y se dañaba. Entonces, ¿qué hacían? Se copiaba uno del otro, se copiaba, se copiaba, se copiaba. Entonces, las copias más cercanas al original que tenemos, esas son pues las más fiables. Pero usted puede encontrar un ejemplo, 100 copias. Y en esas 100 copias, como somos humanos, pueden haber ciertas diferencias entre una y la otra. Ahí es donde entra la crítica textual. La palabra crítica significa realmente análisis. O sea, ahí es donde entra el análisis textual para saber cuál es el texto más cercano a la realidad de lo que dijo el autor. ¿Sí? Entonces, la crítica textual se dirige a eso. Entonces, eh, hoy se hablan de varios testigos, así se le llaman en la crítica textual, a las diferentes Biblias que nos sirven como herramientas y fuentes principales para poder mirar realmente cuál es el texto más cercano al que el autor escribió o al que el autor dictó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está el texto masorético, que es base del Antiguo Testamento en hebreo. Está la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué busca la crítica textual? Identificar, una, el texto más antiguo y confiable, como habíamos dicho. Dos, entender cómo se transmitió y modificó el texto. Tres, ofrecer ediciones críticas con notas sobre variantes. La, la versión más crítica que nosotros tenemos y las que más he trabajado es la VHS, la Biblia Sturgardensia, ¿sí? Entonces, esa Biblia tiene aparato crítico. ¿Qué quiere decir? Que esa Biblia tiene, es una Biblia, por decirlo así, de estudio, pero pues se la llama Biblia con aparato crítico. Y esa Biblia tiene en la parte de abajo y a los lados, tiene eh, de dónde viene el texto, cuáles son las posibles variantes del texto, en dónde, en qué testigos o en qué fuentes aparecen esos textos. Ahorita que vamos a hacer un ejemplo de crítica textual, cómo se hace la crítica textual, vamos a entender un poquito mejor eso. Sí, entonces, la VHS, la Biblia Sturgardensia, nos ayuda a eso. Ahora, la VHS se está transformando en VHQ. Desde hace unos 10 años más o menos están actualizando esa Biblia VHS y se le llama ahorita VHQ. ¿Por qué? Porque viene con los libros que se encontraron en Qumran. Entonces, esos libros que encontraron en Qumran han sido fundamento para ver que realmente la Biblia no ha sido tan cambiada. Se encontraron en las cuevas de Qumran, se encontraron rollos muy buenos como de Isaías, de Juan, que se vieron que realmente la Biblia que tenemos está muy apegada
a esos primeros rollos, ¿sí? Entonces podemos estar tranquilos que a Dios no se le ha escapado nada. Tercero, ofrecer ediciones críticas con notas sobre variantes. Cuarta, apoyar traducciones modernas con base en mejoras de textos disponibles. Y a la crítica textual también se le conoce como baja crítica. Entonces, cuando usted habla de la baja crítica, es la crítica textual. Cuando habla de la alta crítica, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es una Biblia con aparato crítico? Bueno, lo que yo le decía ahora rato. Entonces, miremos aquí esto sencillo. El texto griego original, según la NA 28, ¿qué es la NA 28? La edición del Nestle Aland. Mire, alguien se dirá, pero a nosotros, ¿para qué nos sirve toda esta información? Si realmente sí es importante esa información, yo le quiero decir que sí es importante. ¿Por qué? Porque ustedes están en el IBP, en el Instituto Bíblico Pentecostal. Y la idea es que ustedes salgan formados con un conocimiento académico más profundo, que usted pueda entablar una conversación con alguien de un pregrado, de una maestría y aún de un doctorado, que ustedes puedan hablar con ellos de forma técnica, que si ellos le dicen, no, pero es que en la NA 28 no aparece esa versión, no aparece esa forma crítica, ¿no? Ustedes ya sepan que es la NA 28, o sea, está hablando de la Biblia original en griego, que es la Nestle Aland 28ª edición, ¿sí? Que es la que se usa mucho para hacer crítica textual. Por ejemplo, dice en griego, kai ho logos sarx egeneto, kai esquenosen en gemin, y el logo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a mirar este texto, vamos a mirar este texto y miremos algo de crítica textual con este texto, pero este texto realmente no tiene mucha variante textual. Entonces, miremos lo que no tiene mucha variante textual. Entonces, el análisis textual, ¿cómo se haría? Lo primero que hacemos nosotros es mirar el griego, hologos, hologos, hologos. Ojo, es muy importante para esto tener conocimiento del idioma griego y del idioma hebreo. Usted no hace crítica textual desde el español. ¿Por qué? Porque usted ve las variantes textuales es en los idiomas originales. Entonces usted necesita saber, por ejemplo, que hologos, que este jo es un artículo definido, ¿sí? Y ese artículo definido acompaña al logos, que este logos es un sustantivo, género masculino, caso nominativo. Los sustantivos en griego tienen tres accidentes gramaticales que son, eh, que son número, género y caso. Entonces, en este logos, en este caso de logos, tenemos que el género es masculino, el caso es nominativo y el número es logos, uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es plural, sino que es singular. Entonces, él es masculino, nominativo, singular. ¿Qué significa eso? Masculino es el género, o sea que tiene que ver con, por decirlo de alguna forma, hombre. Nominativo es el caso. ¿Qué es el caso? En griego hay 5 casos. Está el caso nominativo, el caso genitivo, el caso dativo, el caso acusativo y el caso vocativo. Cada caso tiene sus propias particularidades. Entonces, el caso nominativo es el que aparece como sujeto en la oración. Entonces, cuando es nominativo, entonces el el sustantivo es el sujeto de la oración. ¿Qué es el sujeto de la oración? Quien realiza la acción.
Entonces, hologos, el verbo, la palabra, ¿sí? Y pues número singular quiere decir que es una palabra, ¿sí? No es las palabras, no, la palabra, hologos. Es necesario poder nosotros tener idea de hebreo y de griego. ¿Para qué? Para poder hacer la crítica textual del texto. Ahora, co-logos significa el verbo o la palabra. Realmente el logos en el contexto judío puede vincularse con mamar, que significa ¿qué? Palabra activa de Dios. En el mundo griego el logos es razón o principio cósmico. Y entonces, ¿qué hace Juan? Juan toma el pensamiento judío, toma el pensamiento griego y los une. Coge la memra, coge la palabra en hebreo y coge el logos en griego y dice, ese logos que ustedes creen que es el principio cósmico de la creación, que ustedes le llaman el logos que está sobre todo y de donde viene todo, es lo mismo que la palabra hebrea dabar, que es palabra, o sea, es la palabra de Dios. O sea, que ese principio, esa palabra que lo sostiene todo, mire que ahí está tomando los dos pensamientos, tanto el griego como el judío. El judío sabía que la Biblia dice que en el principio Dios habló y fue creado. Y los griegos pensaban que el logos era el principio activo de todo, o sea que cogió los dos pensamientos, los unió y dijo, tanto el logos que ustedes hablan como el dabar que ustedes hablan, que sabe que fue dicho por Dios al principio, ese fue el que se hizo carne y ese es el Dios que le estoy presentando, que se llama Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo Juan 1, versículo 1 en su primera frase. O logos. ¿Listo? Bueno, aquí en estos videos me puedo demorar un poquito más que en la clase. Esto no lo vimos en la clase. Entonces, tercero, sarx egenetu. Sarx se hizo carne. Sarx egenetu. Esa palabra, ese verbo que estamos hablando ahorita, se hizo carne. Entonces, es auristo de ginomai, que implica llegar a ser sin acción externa. Mire, esto es muy importante y muy interesante, porque cuando uno está estudiando el griego, entonces hay unos verbos que aparecen en tiempo auristo. Ojo, el tiempo auristo no es normal en español como tal. Entonces, el verbo hebreo, este egéneto, porque sarx es carne, sarx es un sustantivo, pero egéneto es un verbo. Y ese egéneto que significa que se hizo carne, está en aorista. El verbo en griego tiene cinco accidentes, ¿sí? Tiene modo, tiene voz, tiene tiempo, tiene género y tiene número. Esos son los cinco accidentes del griego, del verbo griego, ¿sí? A nivel gramatical. Entonces, aquí egéneto es, es un auristo. Pero mire, ¿cómo puede uno ayudarse un poquito? Yo, yo voy a parar por aquí este momentico. Voy a tomar aquí el logos calogos, ¿se acuerdan del logos calogos? Pero voy a tomarlo en el Nuevo Testamento. Se me quedó rayado, pero en el Nuevo Testamento, venga, borramos. En el Nuevo Testamento, listo. Y vamos entonces, este es el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y vamos a San Juan capítulo 1. Los que no estuvieron en clase, esta herramienta se llama Logos Calogos y nos sirve para ubicarnos en el texto griego. Entonces, Logos Calogos, entramos Juan 1:1. ¿Listo? Ahorita sí miremos. Vale, cuidado a esto. En argei, en hologos. Kai hologos en prostonteón, kai teos en hologos.
Ese es el versículo 1, pero nosotros no estamos en el versículo 1. Nosotros estamos en el versículo 14. Estamos analizando San Juan, capítulo 1, versículo 14. En San Juan, capítulo 1, versículo 14, kai logos sars egenetu, llegó a ser. Esta herramienta de logos calogos que nos ayuda. Cuando usted pone el cursor encima, le aparece aquí arriba ginomai. ¿Qué quiere decir? Que él viene de esa raíz, de ese verbo griego, ¿sí? Ginomai. Y egeneto, si usted le pone aquí encima, usted encuentra que es un verbo que está en el segundo auristo, que es un deponente medio indicativo, que es tercera persona singular. Y usted dice, ¿y eso para qué me sirve? Aquí le está dando toda la información que usted necesita saber sobre ese texto. Vamos a estudiarlo un poquito más, eh, ese texto, pero no quiero alargar más este video. Así que veámonos en el próximo video.